¡Oh, Holanda! ¿Cómo dicen que les va la vida? Bueno, vamos a continuar con la sesión de anatomía que habíamos visto ya la primera parte y ahora con los métodos de investigación anatómica. Tenemos básicamente dos tipos de investigación anatómica. Estos dos métodos fundamentales van a ser, bueno, uno se aplica al menos en el ser vivo y el otro es en el ser muerto. O sea, uno es en el individuo vivo y el otro en el individuo muerto. ¿Cómo se va a llamar el estudio o el método de investigación anatómica en el ser, bueno, en el ser cadavérico, como vemos aquí? Vamos a sacar, por cierto, una representación, ¿no? Una maqueta. Aquí vemos pues un basquetbolista en vivo. Bueno, el primero lógicamente se va a llamar el estudio en el cadáver, ¿no? Porque se realiza en donde en el ser ya deceso. El otro es el estudio en el hombre vivo. ¿Por qué? Porque se aplica en el individuo cuando aún se encuentra con vida. Este, por cierto, hacer un poquito de mención, es el que se utilizaba en mayor proporción en años anteriores. Y este es más moderno, por así decirlo. Bueno, vamos a comenzar por el estudio en el cadáver. El estudio en el cadáver puede ser de tres tipos. Bueno, puede ser, sí, de tres tipos, vamos a ver aquí. Uno es, al menos en los laboratorios anatómicos, bueno, en los laboratorios donde se aplica el estudio de anatomía, los anatomistas, vamos a ver que los estudios se hacen a través de un instrumento muy importante que es el bisturí. Y esto se genera pues con la disección, ¿no? Si recordamos del latín disecare, ¿no? Generar cortes. ¿Cortes qué? Cortes anatómicos, en donde en los órganos, en los tejidos, en los sistemas con instrumentos cortantes. Esto es un tipo de estudio en el cadáver. El siguiente tipo de estudio en el cadáver es de los vasos sanguíneos, ¿no? Para estudiar los vasos sanguíneos, ya que recordamos que el cuerpo una vez que ha fallecido, los vasos sanguíneos se drenan, es decir, se vacían. Por eso quedan como órganos vacíos, huecos. Por eso necesitan rellenarse. Esto se rellena previamente con distintas masas, lo cual es conocido como el método de la inyección. Sí, la inyección. Luego tenemos el tercer tipo de estudio en el cadáver que se genera y se realiza a través de coloraciones o tintes. ¿Tintes a qué? A los nervios, a los paquetes nerviosos o a los plexos nerviosos. O en todo caso, pues al nervio por nervio para generar una diferenciación. Ya que si abrimos un cuerpo y vemos los nervios, pues no vamos a saber qué nervio estamos estudiando. De igual manera es con los vasos sanguíneos. De igual manera se disecan los órganos, los tejidos para abrir el cuerpo, ¿no? Así para hacer un recuento. Este es para abrir el cuerpo, para hacer los cortes y estudiar los sistemas, aparatos, o ya sea por anatomía topográfica, es decir, por segmentos, o ya sea un órgano en específico. En fin, prosigamos. Bueno, tenemos ahí los tres tipos. Pimba. Bueno, el estudio en el ser vivo hay de dos tipos también. Uno es una inspección externa o exterior que se genera a través de estos cuatro maneras, cuatro métodos, bueno, submétodos serían, que son la inspección. La inspección, como vemos acá, dos ojitos, ¿no? Representado por dos ojitos. ¿Por qué? Porque la inspección se hace a través de la observación. ¿Observar qué? Los signos que va a presentar el lesionado, en este caso, ¿no? Lógicamente es alguien que presenta una anomalía. Entonces tenemos la inspección, ¿no? Para ver los signos, las anomalías. Luego tenemos acá la palpación. Ya hemos visto en la anatomía palpatoria, básicamente es para reconocer ciertas anormalidades a nivel de la anatomía normal. La percusión sí es un tipo de inspección externa que se genera, como vemos aquí, a través y a partir de golpecitos que se aplican sobre ciertos, digámosle, espacios corporales, como por ejemplo el celoma, el espacio celómico o el espacio torácico. ¿Y para qué son estas percusiones que se hacen así? Para básicamente determinar ciertos gases que podrían estar almacenados de manera anómala, como también percutir, pues es para determinar si hay líquidos en acumulación en estos dichos espacios, como también en dichos o en partes orgánicas, es decir, en vísceras. Luego tenemos la auscultación. Este es uno de los más conocidos en medicina, ¿no? Vemos una orejita porque la auscultación o auscultar no es proteger, por cierto, ¿no? Auscultar, como vemos en ciertas
eh, de estas series de... olvídenlo. Bueno, ocultación es, como vemos acá una orejita, es a través de qué, del sentido del oído, para determinar si hay cierto sonido, pues, que podría ser estridente o anómalo, ¿no? A diferencia de los sonidos normales corporales. Generalmente se aplican en donde, a nivel de la cardiología, a nivel de la neumología, para ver si hay ciertos derrames de líquidos, como también ciertos sonidos anormales. Bueno, vemos también en la inspección externa o exterior los métodos antropométricos, ¿no? Que son básicamente para determinar el somatotipo de las personas a través de medidas antropométricas, ¿no? Bueno, valga la redundancia, ¿no? Medidas que son del hombre para el hombre y con el hombre. Estas medidas se hacen a través de estos instrumentos ya diseñados antropométricos con los que se miden partes corporales específicas, ¿no? Ya determinadas, estandarizadas para determinar el somatotipo, que por cierto son de tres, ¿no? Hemos visto que son tres tipos, el ectomorfo, endomorfo y el mesomorfo. Este es un tipo también de inspección externa o exterior. Luego vemos en los tipos en el estudio en el ser vivo también, el tipo de inspección que es interna o interior. Esta, como vemos aquí, nos brinda los mejores estudios y las mejores posibilidades para el estudio de la anatomía viva. ¿Qué cosa? Los rayos X, ¿no? Estos son los que nos brindan las mejores posibilidades para el estudio anatómico en el ser vivo. Que por cierto, pues habíamos dicho, si recordamos en la anatomía radiológica, que era un tipo pues de anatomía que era relativamente actual, que antes en realidad necesitaba pues el individuo estar muerto para poder estudiarlo a través de los cortes, por eso era anatomía o disección, en fin. Y esto es la investigación radiológica, por eso es radiológica, ¿no? Porque viene de rayos X. Bueno, este se basa o basa su estudio en dos tipos de métodos también, que son la electroradiografía y tomografía de cómputo, también conocido como el TAC, ¿no? Tomografía axial computarizada. Bueno, ambos son en tejidos blandos. Ambos se realizan sobre tejidos blandos, a diferencia de la eh, de ay, ¿cómo es que se le llama? De los rayos X propiamente, no los rayos X, no recuerdo bien el estudio este, que únicamente determina partes densas como son los huesos. En fin, la electroradiografía y la tomografía de cómputo, ambos son para tejidos blandos. Sin embargo, la diferencia está que la electroradiografía únicamente muestra todo un paquete de vísceras. Sin embargo, la tomografía es la observación en vivo de tejidos blandos, pero la imagen va por cortes, va seccionado. Bueno, la posición anatómica es muy importante tenerla en cuenta. Es una posición estandarizada, vamos a ver, PIMBA, en donde el cuerpo humano es una, bueno, como vemos acá, no es la posición del cuerpo humano y es una posición de referencia anatómica. Estandarizada porque en la China o en la Cachinchina, en cualquier lado que nosotros estemos, esta posición va a ser la misma. Es algo así como el nombre científico de los animales, o bueno, el nombre científico de los seres vivos en general, ¿no? Que se utiliza más que todo para evitar confusiones de un lugar a otro. Bueno, esta posición en que consiste es erguido, es una posición bipedestada en primera instancia. Bipedestación porque está en dos patitas, ¿no? Bipedestación. Es una posición en bipedestación erguida, con las palmas de las manos vueltas hacia adelante, como vemos aquí, o en supinación. Recordemos que supinación es con las palmitas hacia arriba y pronación es con el dorso hacia arriba. Bueno, como vemos aquí, se emplea como posición de referencia para describir el sitio o la dirección de diversas estructuras o partes. Bueno, según se estableció en la nomenclatura anatómica oficial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los científicos anatomistas del mundo se han puesto de acuerdo para dejar esta posición como una posición de referencia anatómica global, mundial. En todo el mundo esta es la posición anatómica. Otras características de la posición anatómica son las siguientes. Recordemos, ¿no? Posición erguida. La mirada tiene que ser horizontal directamente hacia al frente. De igual manera, el rostro tiene que estar hacia el frente. Los brazos tienen que estar en ligera abducción, como vemos aquí, es decir, abducción es decir, en ligera separación de la parte media del cuerpo.
Y bueno, los pies también tienen que estar ligeramente separados, ni tan juntos ni tan abiertos, es decir, ni tan separados entre sí. Y también los piecitos tienen que estar mirando hacia adelante y ligeramente en eversión. Eversión quiere decir como que lateralización, como con nuestros piecitos los botamos un poquito hacia afuera, ¿no? Como mover, como no sé si han visto esos bailecitos que hacían, ¿no? Juntando las patitas, las puntas de los dedos, chocándolas y separándolas. Más o menos la eversión sería la parte contradictoria, chocar los deditos, ¿no? Separarlo más bien, pero únicamente las partes delanteras. Bueno, esa es la posición, ¿no? Recordemos, bipedestación, erguido, con los miembros superiores, estos son miembros superiores, separados, ligeramente separados del cuerpo, en abducción, palmas supinadas, los miembros inferiores también mirando hacia el frente. Pimba, aquí tenemos una imagen. ¿Eso es una posición anatómica o no? ¿Ustedes qué opinan? Hablen, hablen. Hablen, pe cagadas. Pimba, lógicamente que no. ¿Por qué? Porque estamos viendo los brazos muy separados, bueno, los brazos, no, mejor dicho, los miembros superiores muy separados, los miembros inferiores de igual manera. En fin, la berenjena también se le ve aquí, acá no se le ve. Bueno, eso no tiene nada que ver. Y bueno, esta no es una posición anatómica correcta, esta sí. Bueno, en conclusión es una posición estándar ya hemos dicho, porque adoptada y aceptada por toda la comunidad científica del mundo. Bueno, aquí vemos breve bosquejo de la anatomía. Bueno, la historia de la anatomía nos dice que es la historia de la lucha entre el materialismo y el idealismo en sus concepciones sobre la estructura y el desarrollo del organismo humano. Es básicamente la pugna que siempre ha habido entre el materialismo y el idealismo, ¿no? Para remontarnos un poquito se asemeja a esa idea de contradicción que tenían Aristóteles y Platón, ¿no? Uno era materialista, Aristóteles, y Platón se basaba más en el mundo de las ideas. Bueno, poniendo una analogía con la filosofía. Pero ¿qué concluimos de esto? Que el inicio de la anatomía como ciencia es en la Grecia antigua. De ahí que los términos pues sean grecorromanos en su mayoría. Y bueno, ahí como dice Karl Marx y Friedrich Engels en 1956, nos dicen pues que para siempre continuarán siendo nuestros maestros, ¿no? Refiriéndose a los griegos. Y válgase verdades, ¿no? Es muy cierto. Ciencia, como ciencia. Recordemos que en principio esta no se separaba aún de la filosofía, ya que, como sabemos, la anatomía rama de la biología, ¿no? Surge de la biología, y recordemos que la biología en sí es parte de una filosofía inicial naturalista. Por eso dice, junto a las ciencias naturales, que constituía un todo indisoluble. ¿No? Si hacemos un poquito de remembranza, ya hemos dicho que la filosofía naturalista es la que hace en sus derivaciones casi la mayoría de las ciencias de la salud que nos competen, a partir, claro, de la biología, ¿no? Junto a las ciencias naturales. Constituye un todo, por eso es que esta ciencia en sí no se separaba aún de la filosofía, al menos en su parte primordial, en su parte primitiva. Ahora estamos viendo unos personajes muy importantes. Aquí vemos al Mion de Crotona, ¿no? De perfil. Es un perfil griego, por eso dicen, ¿no? A las personas que tienen este perfil, como el mío. Y bueno, pues agüita. Ya vemos aquí en el siglo VI antes de Cristo, es decir, bueno, Almión de Crotona nos dice que fue un filósofo pitagórico dedicado a la medicina, ¿no? Es decir, tenía también aportes matemáticos. Bueno, hablamos aquí de el 500 antes de Cristo más o menos, 500 tantos, contemporáneo a Heráclito. Bueno, en fin, Almión de Crotona es el primer anatomista de la historia en realizar la disección en el cuerpo humano. Bueno, aquí vemos, ¿no? La disección, practicaba la autopsia de cadáveres y escribe además un libro acerca de anatomía. Por eso es uno de los, eh, digamos, personajes ilustrativos de la anatomía, de la historia de la anatomía. Además fue el primero en sustentar que el cerebro era el centro de la actividad mental. Aquí vemos, ¿no? Es decir,
Si bien antes se sabía pues que había existido un cerebro y todo esto, no se sabía cuál era el centro de los pensamientos, de las emociones, de las compulsiones, de los distintos pensamientos, etcétera. No se sabía cuál era la base biológica, la base física. Y él es el primero pues que sustenta, ¿no? Sustenta que el cerebro en realidad era ese centro físico de la actividad mental. Aquí vemos una pequeña caricatura, ¿no? Haciendo referencia a tanto el estudio en los cadáveres como también, si vemos aquí en la parte de la cabeza del cerebro, se dibuja pues unos alimentos, ¿no? Ya que también Albión de Crotona, junto a Hipócrates, decían pues que éramos lo que comíamos. Y básicamente se centraba en esta parte del cerebro, que todo lo que comíamos hacía lo que pensábamos. Bueno, aquí vemos planos de delimitación con los respectivos ejes. Estos son muy importantes y vamos a ver por qué. Bueno, los planos de delimitación o delimitación son los siguientes. Bueno, son básicamente, vamos a describirlos de esta manera, ¿no? Em, son cuadriláteros, son cuadriláteros vitrales imaginarios. Aquí estamos, ¿no? Definiéndolo. Podemos describirlos como planos limitantes, bueno, como un conjunto de paredes vitrales imaginarias. Son un conjunto de paredes como una caja, ¿no? Es como que nos ponen en una caja para un regalo, ¿no? Aquí con su cintita de regalo todavía, pero imaginarias. Y que forma un hexaedro, son un hexaedro, y encierran a manera de un cubo el cuerpo en posición anatómica. Vemos aquí siempre la posición anatómica. Bueno, tenemos en primera instancia un plano anterior, un plano anterior o ventral, que es un plano que delimita con la parte más delantera del cuerpo. Luego tenemos un plano posterior o dorsal. Posterior o dorsal, ¿no? Son sinónimos, que delimita con la parte más trasera del cuerpo. Tenemos un plano superior o craneal también se le llama, que delimita o que limita la parte más superior del cráneo, ¿no? Se delimita con nuestra cabecita hacia arriba. Y contrario a este tenemos el plano inferior, ¿no? Que está bajo nuestros pies, que estaría bajo nuestros pies imaginariamente. Inferior también se le llama podálico o también de manera errónea caudal, ¿no? Porque no tenemos cauda a este nivel. Recordemos que cauda es del griego que significa colita o cola. Y tenemos, todos estos que estamos viendo son unilaterales, si nos damos cuenta. Por eso hasta ahí vamos sumando 4. Luego, para completar el hexaedro, tenemos los laterales, que son el número de 2. Estos laterales, derecho y izquierdo, nos van a ayudar mucho a comprender, bueno, de hecho todos, nos van a ayudar a comprender los ejes. Y los laterales son, pues, de manera lógica, los que delimitan los flancos, los lados de nuestro cuerpo. Es como que de la caja, las partes que evitarían que nuestros brazos se estiren de manera horizontal completa. Bueno, ejes del cuerpo o del core, como dice el ruso. Bueno, tenemos estos distintos ejes. Vamos a definir primero para qué son estos ejes, como vemos ahí, ¿no? Estos ejes son como barras imaginarias, barras metálicas imaginarias. Imaginamos estas barras metálicas de las construcciones para hacer las columnas de las casas, más o menos así, ¿no? Son como esas barras que nos atraviesan. Sí. Estos ejes anatómicos son como barras metálicas imaginarias, como vemos aquí, que atraviesan el cuerpo y por diferentes partes para explicar distintas correlaciones y también movimientos. Aquí hay que agregarle movimientos anatómicos. Los movimientos vamos a verlo después, pero básicamente tenemos que comprender los ejes para explicar los movimientos, ya que cada movimiento que realizamos va a ser de acuerdo a la posición de determinado eje. Estamos yendo en orden para entender. Por eso, tenemos un eje transversal. Este eje transversal, en primera instancia necesitamos recordar un poquito lo que son los planos de limitación laterales, porque este eje transversal es como imaginar una barra metálica que atraviesa de un lado a otro. Por ejemplo acá, en los laterales. Por eso el eje que estamos viendo transversal también es conocido como eje lateral, porque va de un lado al otro. O bueno, viceversa, ¿no? Puede ir de lado al otro. Por eso necesitamos comprender primero los planos de delimitación. En fin, este es el eje transversal.
recordemos, pasa de un lado al otro. Luego tenemos un eje longitudinal o vertical, que por cierto pasa en un plano verticalizado. También es conocido como eje supero-inferior o infero-superior, porque sus límites son pues el plano superior y el plano inferior que hemos visto en los planos de delimitación. Luego tenemos un eje antero-posterior, que ya su mismo nombre lo indica, ¿no? Es esta barra metálica imaginaria que va a atravesar el cuerpo de adelante hacia atrás, ¿no? Gracias a los planos de delimitación. Bien, tenemos aquí un pedazo de grosso de la historia de la anatomía, que es Hipócrates de Cos, ¿no? También es del siglo V a.C., bueno, también no, el otro era del siglo VI. Bueno, este es del 460 377 a.C., aquí vamos haciendo sus distintos escritos, ¿no? Dejando en sus manuscritos más que todo de sus investigaciones. Bueno, enseñaba que la base de la estructura del organismo está compuesta por 4 humores. Y también, como habíamos dicho, junto al, bueno, semejante al meón de Crotona, decía pues algo muy importante, ¿no? Hipócrates, que nosotros éramos lo que comemos, así que deja de comer chotas. Bueno, este, y lo más importante, este es el padre de la medicina, Hipócrates de Cos, no lo olvides. Bueno, estos humores son los siguientes. Tenemos el sanguis o los sanguis, ¿no? En latín, que es la sangre. Cada uno de estos humores que vamos a ir viendo determinaba la estructura del organismo según Hipócrates y además también eh, su, eh, su conducta, es decir, la manera en que éste se expresaba para con sus semejantes. Ya vamos a ver cómo va este asunto. Bueno, tenemos el flegma, que es el moco. Bueno, tenemos el cole, ¿no? Si nos damos cuenta, incluso estos términos se utilizan todavía en la actualidad para hacer referencia a algunas partes anatómicas o terminología anatómica, ¿no? Flema, sanguis, el cole, ¿no? El colecisto, si recordamos, es la vesícula biliar, la bilis, y tenemos el melainacol, que es la bilis negra. Entonces Hipócrates que decía que la preponderancia de uno de estos humores en una persona determinaba su conducta, determinada cómo iba a ser su comportamiento más que todo. Por ejemplo, eh, aquella persona en que el humor sanguíneo preponderaba en su cuerpo, él le decía pues que era una persona sanguínea. Una persona sanguínea es pues una persona más que se da por interpretaciones de otros autores, como aquella persona pues más o menos amorosa, cariñosa, ¿no? Sanguíneo, como que también en un aspecto bipolar, ¿no? Amorosa, pero por otras partes podría ser también colérica, como vamos a ver. Con respecto al moco, si una persona tenía preponderantemente moco en su composición de los humores del cuerpo, era una persona flemática, es decir, problemática, ¿no? Que siempre está buscando el sinsabor a la vida. Bueno, la bilis, ¿no? Si una persona tenía esa preponderancia o esa eh, predominancia, predominancia era la palabra, perdón, de la bilis, el cole, era una persona colérica. Bueno, este del flemático, también me olvidé mencionarles, que era considerada esa persona pues que era muy pachorrosa, muy lenta, demorona, eh, ociosa en otros términos, ¿no? El flemático, ese ociosillo, ese lentillo. Bueno, la bilis, el colérico, ¿no? Si su predominación en los humores de esta persona era la bilis, era una persona colérica, una persona iracunda. Y bueno, con respecto a la bilis negra, o Melaina Cole, era una persona, si dominaba en su cuerpo esta bilis negra, era porque en realidad tenía cierta patología, ¿no? Una cierta patología, sea de cualquier índole. Así al menos lo describe en sus escritos, ¿no? Sea de índole la que sea, tenía una patología a tomar en cuenta. Y bueno, tenemos las principales partes del cuerpo, que es muy importante tenerlo en cuenta para entender que no todo es como pensábamos. Tenemos básicamente 3 partes del cuerpo. Tenemos la cabeza, el tronco y los miembros. Sin embargo, esto se ramifica en más partes, ¿no? Y vamos a hacerlo en orden.
Aquí pueden sacar un lapicillo para apuntar, ¿sí? Vamos a verla porque aquí no hemos puesto las partes, vamos a solamente mencionarlas y también romper ciertos esquemas mentales que teníamos arraigados. Bueno, tenemos la cabeza. Bueno, como parte superior, ¿no? La cabeza, aquí, el cuello y el tronco. El tronco es todo esto que estoy señalando con el láser. Este tronco estaba subdividido también en regiones. Por cierto, el tronco separado de la cabeza era por el cuello. Este tronco estaba constituido en la parte ventral o anterior por una zona pectoral, perdón, una zona pectoral o torácica, una zona pectoral o torácica y una zona abdominal. Lógicamente esto era dividido en la parte anterior, estamos hablando de la parte anterior del tronco, que es todo esto de acá, el tronco. Y estas partes, estos segmentos que estamos diciendo, ¿no? Parte torácica, parte abdominal, estaban divididas anatómicamente, bueno, están divididas de manera anatómica por el diafragma, ¿no? El tórax y el abdomen, por así decirlo. Y en la parte dorsal, pues, tenemos únicamente la parte del tronco dorsal, en donde hay una única zona. Como vemos aquí, todo está en un solo color. Luego tenemos una parte inguinal, que está aquí en color rosa. Rosa o, bueno, el color que lo quieran ver. Esta es la parte inguinal. La parte inguinal que abarca básicamente la parte genital de los genitales y que se extiende hasta la zona intermedia de los glúteos, es decir, abarca también la zona externa del perineo, ¿no? Que está entre la parte de la abertura anal y la parte de los testículos o las zonas genitales, en caso de sea varón o mujer. Bueno, la zona perinea, ¿no? O mejor dicho, la proyección del perineo, ya que recordemos que el perineo es una parte interna que está delimitado superiormente por el diafragma pélvico, en fin, ¿no? Vemos que esta zona se expandía hasta acá, hasta la intersección de los glúteos. Luego tenemos los miembros. Recordemos que estos son los miembros. Tenemos miembros superiores y miembros inferiores, mal llamados brazos y mal llamados piernas, respectivamente. Ya vamos a ver por qué. En realidad los miembros superiores se dividen en partes. El miembro superior está constituido por el brazo. El brazo está limitado por estas partes. El brazo está desde el hombro hasta la flexura del codo, flexura códica. Es decir, que el brazo no es todo esto como creíamos, sino que el brazo es más bien esta parte de aquí. Pimba. A ver, vamos a marcarla acá. El brazo es de aquí hasta aquí. Ese es el brazo. ¿Por qué es brazo? Porque, bueno, desde el hombro hasta el codo, por decirlo así, porque aquí están los músculos braquiales. Y recordemos que braquis viene del griego que significa brazo. De la flexura códica hacia abajo tenemos el antebrazo. Pimba hasta acá. Todo esto es el antebrazo, porque está antes del brazo, al menos hablando de manera distal a proximal. Y luego tenemos pues la mano, ¿no? Con sus distintas partes, falanges, metacarpo. Tenemos acá también una zona del carpo en la muñeca. Y las falanges, falangina, bueno, falange distal, falange medial, etcétera. Entonces recordemos el miembro superior constituido por el brazo, el antebrazo y la mano. Y en demás partes, ¿no? Que se estudian a mayor detalle en cuando vemos ya los sistemas y aparatos. Entonces estamos viendo ya la cabeza, el cuello, el tronco y los miembros superiores. Luego vamos a los miembros superiores, mal llamados piernas. Así que después de esta clase ya sabemos, estos no son piernas, son miembros inferiores. ¿Por qué? De hecho, lo que llamamos piernas, de manera equivocada, son estos de acá. Pimba, pimba. Pero de aquí, de la cadera hasta la rodilla, de la zona de la rótula, es conocida como los muslos, o la zona de los, bueno, de los muslos más que todo. Y de la rodilla hasta la parte del tarso del tobillo son las piernas recién. Estos son piernas, estos son muslos. De igual manera que aquí es brazo, y este es antebrazo. Bueno, entonces estos son los muslos, estos son las piernas y estos son los pies. Perfecto, acá de igual manera acá hay un tarso, como acá hay un carpo. Vamos a ver, pimba.
como acá hay un carpo o túnel carpal, túnel carpiano, aquí tenemos un tarso. Por eso que las extensiones de estos son conocidos como metacarpo y metatarso respectivamente. ¿No? Acá también tenemos falanges, falanginas y falangetas. Bueno, espero haya quedado claro. Cabeza, cuello, tronco, ¿no? Con sus zonas delimitadas en la parte anterior, miembros superiores, miembros inferiores, zona inguinal, etcétera. Bueno, planos anatómicos son facilitos. Tenemos en primera instancia, bueno, vamos a comenzar por el verdecito, ¿no? Que es un plano transversal u horizontal. Este plano va a ser, bueno, en definición estos planos son bloques imaginarios que van a atravesar el cuerpo separándolos en mitades. Estos planos anatómicos, por ejemplo, el plano transversal u horizontal, que va en un eje horizontal también, va a separar el cuerpo en dos mitades, una superior, una inferior. La parte superior también es conocida como craneal o cefálica y la parte inferior es conocida también como podal o caudal, de igual manera, de manera equívoca. El siguiente plano es el plano coronal o frontal, ¿no? Si vemos, cada uno tiene sus sinónimos. Este plano es frontal o coronal. Coronal debido a que pasa paralelo a la sutura coronal del cráneo o del, bueno, claro, del neurocráneo. Que recordemos que hay una sutura muy conocida que separa los huesos, bueno, el hueso frontal de los parietales, ¿no? Es una sutura que pasa justo a esta medida y que recibe el nombre, de hecho, debido a que en épocas anteriores, bueno, de hecho, actualmente también hay reinado, que a la reina se le coloca pues la corona en esa zona de la coronilla, por eso también se llama coronilla. Y hay una sutura también. Bueno, en fin, son cositas, ¿ya? Este plano coronal o frontal separa el cuerpo también en dos mitades, una parte anterior o ventral y una parte posterior o dorsal. Y valga decir que todo lo que está cercano a este eje va a ser, o esta parte va a ser llamada como dorsal, y si la parte está más cercana hacia esta parte anterior, va a ser llamada ventral. Tenemos finalmente el plano coronal o... no, que estoy hablando del plano sagital. En realidad este es un plano sagital mediano o plano sagital medio. Esta nomenclatura fue actualizada para evitar confusiones con la nomenclatura antigua, en la que era únicamente llamado plano sagital, y que todos los planos que pasaban paralelos a este eran conocidos como planos parasagitales. Pero actualmente se sabe que eso es equivocado, ya que en realidad todo plano que pasa paralelo al plano sagital mediano son planos sagitales. Porque decir parasagital era una redundancia. Sagital en sí quiere decir todos los planos que pasan paralelos al plano sagital medio. También es conocido como plano medial, ¿no? Valga a decir sinónimos. Este plano sagital o medial o sagital mediano separa el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, bien, o laterales. Entonces, recordemos, plano horizontal o transversal separa el cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Plano coronal o frontal separa el cuerpo en anterior y posterior. El plano sagital, mediano, separa el cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. Y recordemos que la variedad de estas es los planos sagitales, ¿no? Que son paralelos a este plano y que, por cierto, no delimita de manera bilateral el cuerpo, ya que si cortaría este nivel ya no serían mitades, ¿verdad? Bueno, espero se haya comprendido y espérense para nuevos videos, que ya vamos a retomar las clases en vivo. En fin, bueno, nos vemos en el siguiente video, cuídense y adiósito.